El olor a tierra mojada y a crisantemos rancios se pegaba a la ropa como una segunda piel. Eran las 11:30 de una noche sin luna, de esas que parecen tragarse la luz de los faros de la camioneta. Mi vieja Ford del 98, a la que mi difunto Ricardo llamaba con cariño la Valiente, tosía en la subida mientras yo me aferraba al volante, con los nudillos blancos y el corazón martillándome en las sienes. No era el esfuerzo del motor lo que me tenía así, sino la carga que llevaba en la parte de atrás, debajo de una lona gruesa y bien amarrada. Un ataúd, un maldito ataúd de caoba oscura, tan pulcro y brillante que parecía una ofensa en la caja polvorienta de mi carcacha. El hombre que me pagó, un tal señor Arturo Beltrán, me había citado en un punto discreto a las afueras de Toluca. Su apariencia no cuadraba con el escenario. Vestía un traje que gritaba sastrería a medida, de un gris tan oscuro que casi era negro, y su reloj de pulsera brillaba con un destello caro cada vez que movía la mano. No era el tipo de cliente que solía contratar mis servicios de fletes y mudanzas, que usualmente se limitaban a transportar muebles viejos o costales, de maíz para los ranchos vecinos. «Señora Isabel, le agradezco su puntualidad», dijo con una voz grave, educada, pero con un filo de urgencia que no pasó desapercibido. «La tarea es sencilla, pero requiere de la máxima discreción. Necesito que transporte esta caja a un punto que le indicaré en este mapa. Sin preguntas, sin paradas innecesarias. Y, sobre todo, sin hablar con nadie sobre esto». Me entregó un sobre de Manila tan gordo que mi mano tembló al sostenerlo. Dentro, sabía que había más dinero del que había visto junto en los últimos 5 años, desde que Ricardo se me fue y me dejó con más deudas que recuerdos. Lo suficiente para saldar el préstamo del banco que amenazaba con quitarme la casa, la única herencia de mis padres, el único lugar que sentía mío. «Es un familiar», añadió, como si leyera la duda en mi cara. «Un asunto de familia muy delicado. Queremos evitar el circo mediático. Usted entiende». Asentí, aunque no entendía nada. Solo entendía el peso del sobre en mis manos y el nudo de desesperación en mi estómago que, por primera vez en mucho tiempo, parecía aflojarse un poco. Vi cómo sus hombres, 2 tipos silenciosos y con aspecto de guardaespaldas, subían el ataúd a la batea de la Valiente. Lo aseguraron con una pericia que me heló la sangre. No era un trabajo improvisado. Todo estaba fríamente calculado. El destino es una capilla privada en un rancho cerca de Valle de Bravo. Llegue antes del amanecer. Allí la estarán esperando. Entregue la carga y su trabajo habrá terminado», concluyó, dándome una última mirada que parecía calibrar mi alma. «Confío en su prudencia, Isabel». Y así me encontré conduciendo en medio de la nada, con la noche como única compañera y un féretro como pasajero. Trataba de convencerme a mí misma de que era solo un trabajo más. Una carga inusual. Sí, pero carga al fin y al cabo. Madera y metal. Eso es todo. Pero la mente es traicionera. Empecé a pensar en Ricardo, en lo que diría si me viera. Él, que era un hombre tan derecho, tan apegado a las reglas. «Vieja, ¿en qué líos te andas metiendo?». Casi podía escuchar su voz, una mezcla de regaño y preocupación. Una lágrima se me escapó, y la limpié con el dorso de la mano con rabia. Ricardo no estaba aquí para pagar las cuentas. No estaba para consolarme en las noches de insomnio cuando el miedo a perderlo todo me asfixiaba. Estaba yo sola. Y una mujer sola, a mis 62 años, aprende a tomar las decisiones que tiene que tomar, no las que quisiera. La vida no. Es un libro de cuentos de hadas. Es un manual de supervivencia. Y yo estaba sobreviviendo. La carretera se volvía cada vez más sinuosa. Un listón de asfalto devorado por la oscuridad del bosque. Los pinos se alzaban a ambos lados como centinelas silenciosos. El único sonido era el ronroneo cansado del motor y el silbido del viento. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Toc. Un sonido sordo, ahogado. Tan leve que pensé que
Era una rama golpeando la lona o una piedra que había saltado del camino. Ignóralo, me dije. Es el cansancio. La sugestión. Subí el volumen de la radio, buscando una estación que no fuera pura estática, pero solo encontré el eco de una ranchera lejana que pronto se perdió. Seguí manejando, concentrada en las curvas, en las luces altas que apenas lograban cortar la negrura. Y entonces, de nuevo, toc, toc. Esta vez fue más claro, más deliberado. No venía de afuera, venía de atrás, de debajo de la lona, de la caja de caoba. El corazón se me detuvo un instante y luego se desbocó como un caballo asustado. Pisé el freno con tanta fuerza que, la valiente, derrapó un poco sobre la grava del acotamiento, quejándose con un chirrido metálico. Apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado, tan profundo que podía oír mi propia sangre bombeando en mis oídos. Contuve la respiración, escuchando. Nada. Solo el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Debo estar volviéndome loca, pensé. El estrés, la falta de sueño, la situación tan extraña, todo conspirando para jugarme una mala pasada. Me froté los ojos, tratando de anclarme a la realidad, el volante gastado bajo mis dedos, el olor a gasolina y a pino. Soy Isabel Romero, viuda de Ricardo, transportista por necesidad. Estoy en la carretera a Valle de Bravo, y estoy transportando un cadáver. Un cadáver. Los muertos no golpean. Estaba a punto de volver a encender el motor, de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, cuando el sonido regresó, inconfundible, imposible de negar. Toc, toc, toc. 3 golpes. Secos, urgentes, desesperados. Un grito ahogado se me escapó de la garganta. No era mi imaginación. No era el viento. Alguien, o algo, estaba golpeando desde adentro del ataúd. El pánico me inundó, una ola helada que me paralizó por completo. Todas las historias de terror que había escuchado de niña, todas las leyendas sobre almas en pena y entierros prematuros, se agolparon en mi mente. ¿Qué demonios estaba pasando? El señor Beltrán dijo que era un familiar al que habían dado por muerto por error, o era algo mucho, mucho más oscuro. Las palabras máxima discreción y sin preguntas resonaron en mi cabeza con un eco siniestro. Me habían pagado una fortuna no solo por transportar una caja, sino por transportar un secreto, y ese secreto, ahora, estaba golpeando para que lo dejaran salir. Me quedé inmóvil dentro de la cabina, debatiéndome entre 2 impulsos aterradores. Uno me gritaba que arrancara, que pisara el acelerador y no parara hasta llegar al rancho, entregar la carga y largarme de allí sin mirar atrás. Coger el dinero y olvidar. El otro, una vocecita más profunda, más arraigada en la mujer que mi madre y mi abuela me enseñaron a ser, me susurraba que no podía ignorarlo, que la vida de una persona podría depender de lo que yo hiciera en los próximos minutos. Ricardo siempre decía que el miedo es un consejero mentiroso. El miedo te hace chiquito, vieja, decía, pero el valor, aunque sea un poquito, te hace crecer. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Apagué los faros, sumergiéndome en una oscuridad casi total, solo rota por el pálido resplandor de las estrellas lejanas. Abrí la puerta de la camioneta con un sigilo que no sabía que poseía. Mis botas crujieron sobre la grava. Cada sonido parecía amplificado en el silencio de la noche. Me moví hacia la parte trasera de la camioneta, con el corazón en la boca. Desaté uno de los nudos de la lona, con los dedos torpes por el frío y el nerviosismo. El aire olía a resina de pino y a miedo, a mi propio miedo. Levanté una esquina de la lona pesada. Y allí estaba, el ataúd, imponente, oscuro, sellado. Esperé, escuchando, y los golpes volvieron esta vez más débiles, como si la fuerza de quien fuera que estuviera adentro estuviera menguando. Toc, toc, ya no había duda, ya no había escapatoria.
Tenía que abrirlo. No sabía a qué me enfrentaba. No sabía si al abrir esa tapa estaría firmando mi propia sentencia de muerte o convirtiéndome en la salvadora de un alma desconocida. Pero sabía una cosa con certeza. No podía seguir conduciendo hacia el amanecer con el sonido de la desesperación a mis espaldas. Tomé una bocanada de aire y busqué en la caja de herramientas de Ricardo la barreta de hierro que siempre llevaba. La sentí pesada y fría en mi mano, un ancla de realidad en medio de una pesadilla. Esto no era un trabajo. Esto se había convertido en una prueba. Y yo, Isabel Romero, tenía que decidir si iba a ser una cobarde o la mujer valiente que Ricardo siempre creyó que era. El metal de la barreta raspó contra la madera pulida del ataúd, y el sonido pareció un sacrilegio en la quietud del bosque. La decisión estaba tomada. Iba a abrir la caja del diablo, y que Dios me perdonara y me protegiera. Forzar la cerradura del ataúd fue más difícil de lo que imaginaba. La madera era maciza, y los herrajes, de bronce pesado, estaban diseñados para no ceder. La barreta se resbalaba, arañando el barniz brillante en el que se reflejaba mi rostro, demacrado por la tensión. Cada intento fallido era un clavo más en mi propio ataúd de pánico. El sudor me perlaba la frente, a pesar del frío de la sierra. Los golpes desde adentro se habían detenido, y ese silencio era ahora más aterrador que el sonido. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿La persona dentro se había asfixiado? ¿Se había rendido? La idea me dio un nuevo impulso, una fuerza nacida de la culpa y la urgencia. Apoyé todo mi peso sobre la barreta, buscando el punto de palanca justo debajo de uno de los cerrojos. Gruñí con el esfuerzo, un sonido gutural que se perdió en la inmensidad de la noche. Hubo un crujido seco, un chasquido metálico, y luego otro. La tapa cedió unos centímetros, liberando un soplo de aire viciado que olía a perfume caro y a encierro. Me detuve un momento, con el corazón desbocado. ¿Qué iba a encontrar dentro? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un cuerpo amoratado por la falta de oxígeno? ¿O algo peor? Algo que no podía ni empezar a imaginar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la herramienta. «Vamos, Isabel, no te rajes ahora», me dije en voz alta, y mi propia voz sonó extraña, frágil. Con un último y desesperado tirón, la tapa se abrió por completo, reclinándose hacia atrás con un gemido sordo. Dentro, sobre el acolchado de satén blanco, no había un cadáver. Había una mujer. Estaba acurrucada en posición fetal, con los ojos cerrados y el rostro pálido como la cera. Debía tener unos 50 y tantos años, el pelo castaño revuelto y pegado a la frente por el sudor. Vestía un sencillo vestido de lino beige, pero en la solapa llevaba un pequeño broche de oro y perlas que parecía una pieza de Chanel, un detalle de opulencia completamente fuera de lugar. Por un segundo terrible, pensé que estaba muerta. No se movía, no respiraba. Me incliné sobre ella, acercando mi mejilla a su boca, buscando una señal de vida. Y la sentí. Una exhalación débil, casi imperceptible, pero definitiva. Estaba viva. «Señora, señora, ¿me oye?», susurré sacudiéndola suavemente por el hombro. Sus párpados se agitaron y luego se abrieron lentamente. Sus ojos, de un color avellana profundo, se enfocaron en mí con una mezcla de terror y confusión. Intentó incorporarse, pero sus movimientos eran torpes, descoordinados. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», balbuceó con la voz ronca y quebrada. «Está a salvo. La saqué de ahí adentro», dije señalando el ataúd. «Me pagaron para transportarla». Escuché sus golpes. La mujer me miró y poco a poco el entendimiento pareció clarear la niebla de su conciencia. El terror en sus ojos fue reemplazado por una chispa de alerta, de inteligencia. Se sentó con dificultad, mirando a su alrededor, al bosque oscuro, a mi vieja camioneta. «¿Quién te pagó?», preguntó, con una urgencia que me sorprendió. «Un hombre.
Se presentó como Arturo Beltrán. Al oír el nombre, una oleada de alivio cruzó su rostro. Arturo, gracias a Dios, el plan, algo debe haber salido mal. Se llevó una mano a la cabeza, como si tratara de ordenar sus pensamientos. Tenía que tomar un sedante. Se suponía que dormiría todo el viaje. Deben haberme dado una dosis demasiado baja, o mi cuerpo la rechazó. La miré, completamente perdida. ¿Un plan? ¿Sedantes? Esto era mucho más complejo que un simple secuestro o un entierro prematuro. Esto era organizado, deliberado. No entiendo nada, confesé, mi voz apenas un murmullo. ¿Por qué estaba usted en un ataúd? Ella me sostuvo la mirada, y en sus ojos vi una profundidad de sufrimiento y determinación que me sobrecogió. Porque es la única manera de escapar de mi esposo, dijo con una calma escalofriante. Mi esposo es Javier Montemayor, y si me encuentra, me matará. El nombre me cayó como una piedra en el estómago. Javier Montemayor. No era un desconocido. Era uno de los empresarios más poderosos y temidos de México. Un hombre cuya fortuna se codeaba con las de los magnates internacionales, cuya foto aparecía en las revistas de sociedad junto a políticos y celebridades. Un hombre conocido por su filantropía, pero también, en susurros y rumores, por su carácter implacable y controlador. Se decía que vivía en una mansión en las lomas que parecía una fortaleza, que celebraba fiestas con chefs privados traídos de Europa, que su esposa era una de las mujeres más elegantes y envidiadas del país. Y esa mujer, ahora, estaba sentada frente a mí, en la parte trasera de mi camioneta destartalada, después de haber sido sacada de un ataúd. Mi nombre es Elena. Elena de Montemayor, dijo, aunque ya no hacía falta. Y usted, señora, usted acaba de convertirse en mi única esperanza. De repente, el sobre con el dinero que llevaba guardado en la guantera me pareció una brasa ardiente. Ya no era el pago por un trabajo sucio pero sencillo. Era el precio de mi complicidad en un asunto de vida o muerte que involucraba a uno de los hombres más peligrosos del país. La discreción que me había pedido Arturo Beltrán ya no era una condición laboral, era una necesidad para seguir con vida, mi vida y la de Elena. «Tenemos que salir de aquí», dijo Elena, su voz ganando fuerza. «Javier tiene gente en todas partes. Si se da cuenta de que no estoy en la casa, si sospecha que he escapado, moverá cielo, mar y tierra para encontrarme. No podemos seguir la ruta que Arturo planeó. Es demasiado predecible». Tenía razón. El mapa que me habían dado, la capilla privada en Valle de Bravo, todo eso era ahora una trampa potencial. Si el plan original había fallado, si Elena se había despertado antes de tiempo, teníamos que asumir que todo el plan estaba comprometido. Mi mente, que hasta hacía unos minutos solo procesaba el miedo, empezó a funcionar de otra manera, con una claridad forzada por la adrenalina. Recordé las palabras de Ricardo sobre el valor. No se trataba de no tener miedo, sino de actuar a pesar de él. «Conozco estas carreteras como la palma de mi mano», le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Mi esposo y yo las recorrimos por años. Hay caminos viejos, veredas que no aparecen en los mapas. Podemos perdernos aquí si es necesario. Elena me miró con una nueva clase de respeto. Arturo dijo que eras una mujer de confianza. Dijo que tenías agallas. Tengo deudas, corregí, con una sinceridad amarga. Pero supongo que, a veces, es casi lo mismo. Te obliga a hacer cosas que no sabías que podías hacer. Ayudé a Elena a salir de la batea de la camioneta. Estaba débil y temblorosa, pero su determinación era palpable. Juntas, empujamos la pesada tapa de caoba de vuelta a su sitio. El ataúd vacío era ahora un testigo mudo de nuestra alianza. «No podemos dejarlo aquí», dijo ella. «Es una prueba. Tienen que encontrarlo vacío en el destino final».
Es parte del plan de Arturo para ganar tiempo, para que piensen que el cuerpo fue robado del ataúd, no que nunca estuvo muerto. Asentí, comprendiendo la astucia de la estrategia. Volví a cubrirlo todo con la lona, asegurando las cuerdas con manos que ya no temblaban. Elena se sentó a mi lado, en el asiento del copiloto. Se quitó el broche de Chanel y lo guardó en un pequeño bolsillo de su vestido. Era como si se despojara del último vestigio de su vida anterior. Javier congeló todas mis cuentas bancarias, incluso una cuenta personal con la herencia de mis padres. Me contó en voz baja, mientras yo encendía el motor y regresaba con cuidado a la carretera. Controlaba cada centavo. Tenía una tarjeta American Express Black sin límite, pero era solo otra correa para tenerme atada. No tengo nada, solo lo que llevo puesto y a Arturo. Y ahora a usted. No respondí. Solo apreté el volante y me adentré de nuevo en la noche. Pero esta vez no iba sola. Llevaba a mi lado a una mujer que había decidido morir para poder volver a vivir. Y yo, sin saberlo, había aceptado ser la partera de su resurrección. El rancho en Valle de Bravo ya no era mi destino. Mi destino, ahora, era un lienzo en blanco, una ruta improvisada hacia la libertad de Elena y quizás también hacia la mía propia. La noche seguía siendo oscura, pero por primera vez sentía que no me estaba tragando. La estaba desafiando. La carretera principal era una serpiente de asfalto tentadora pero mortal. Cada par de luces que aparecía en el horizonte era una fuente potencial de peligro. ¿Un retén de la policía? ¿Hombres de Javier? La paranoia era un copiloto no deseado, susurrando advertencias en mi oído. Elena, a mi lado, permanecía en un silencio tenso, su mirada fija en la oscuridad, como si pudiera ver las amenazas antes de que se materializaran. Sabía que no podíamos seguir por ahí. Hay un desvío más adelante, dije, rompiendo el silencio. Es un camino de terracería. Lo usan los leñadores. Nos llevará hacia el Nevado de Toluca, por la parte de atrás. Es una ruta más larga, más lenta, pero nadie nos buscará por ahí. Hazlo, respondió ella sin dudar. Su confianza en mí era absoluta, y eso me infundía una extraña mezcla de pavor y fortaleza. Ya no era solo mi pellejo el que estaba en juego. Tomé la salida, una boca oscura y sin señalizar que se tragó a la valiente. El asfalto desapareció, reemplazado por un camino irregular de tierra y piedras. La camioneta se sacudía y protestaba, y yo tenía que maniobrar con cuidado para no caer en un bache o golpear una roca. El progreso era dolorosamente lento. El bosque nos rodeaba, más denso y salvaje que antes. Aquí no había luces, ni postes de teléfono, ni rastro de civilización. Solo nosotros, la noche y los secretos que cargábamos. Arturo es el mejor, amigo de mi padre, comenzó a hablar Elena, su voz un murmullo suave que llenaba la cabina. Se conocen desde niños. Cuando mi padre murió, le hizo prometer a Arturo que me cuidaría. Por años, Arturo solo observó desde la distancia, respetando mi matrimonio, pero las cosas empeoraron, sobre todo después de que mis hijos crecieron y se fueron de casa. Me quedé sola con él. Hizo una pausa, y en la penumbra pude ver cómo se abrazaba a sí misma. La gente ve las fiestas, los viajes, la ropa de diseñador. Ven el BMW Vios último modelo esperándome en la puerta. Lo que no ven es la jaula. Una jaula de oro, sí, pero jaula al fin. Javier no es un esposo, es un carcelero. Controla a quién veo, con quién hablo, qué leo. La violencia no siempre es de golpes, Isabel. A veces es peor. Es una erosión lenta del alma, hasta que no queda nada de ti. Sus palabras me llegaron hondo. Yo, que había conocido el amor verdadero con Ricardo, un amor construido en la confianza y el respeto mutuo, no podía imaginar el infierno que ella describía. Nuestra vida había sido humilde, a veces precaria, pero rica en libertad y cariño. Elena había tenido todo el dinero del mundo y no había tenido nada. Traté de irme una vez hace 2 años, continuó. Fui a ver a un abogado.
De alguna manera, Javier se enteró. Esa noche fue la peor. Me demostró que no tenía escapatoria. Me dijo que si intentaba dejarlo de nuevo, se aseguraría de que mis hijos pagaran las consecuencias. Inventaría un escándalo, arruinaría sus carreras, sus vidas. Y sé que es capaz de hacerlo. Es su arma definitiva. Mi amor por ellos. El motor de La Valiente comenzó a toser de una manera preocupante. Un sonido metálico, un cascabeleo que no me gustaba nada. La temperatura del motor, que normalmente se mantenía estable, empezó a subir peligrosamente. ¡Maldición!, mascullé mirando el indicador. Creo que se está sobrecalentando. Este camino es demasiado para ella. Tuve que orillarme, junto a un claro en el bosque. Al apagar el motor, el silencio volvió a caer, pero esta vez no era amenazador. Era casi pacífico. El aire estaba impregnado del olor a pino y tierra húmeda. Salí y abrí el cofre. Una nube de vapor caliente se elevó confirmando mis sospechas. El radiador estaba casi seco. La había forzado demasiado. ¿Es grave?, pues preguntó Elena, acercándose con cautela. Necesita agua y descanso, respondí resignada. Tendremos que esperar a que se enfríe antes de poder seguir. Un par de horas por lo menos. Nos quedamos allí, varadas en medio de la nada. Pero en lugar de pánico, sentí una extraña calma. Quizás necesitábamos esa pausa. Ambas. Elena se sentó sobre una roca grande y lisa, y yo me senté a su lado. La Vía Láctea se extendía sobre nosotros como un río de diamantes, más brillante y clara de lo que la había visto en años, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. ¿Tenías miedo cuando abriste el ataúd?, me preguntó Elena. Estaba muerta de miedo, admití. Pensé que me había vuelto loca, luego pensé en fantasmas, y después cuando me di cuenta de que era real, no sabía si al abrirlo me encontraría con un monstruo o con una víctima. «Y te arriesgaste», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. Ricardo, mi esposo, siempre decía que uno debe hacer lo correcto, aunque le tiemblen las piernas. Creo que fue su voz la que me empujó a hacerlo. ¿Hablar? De él me trajo una punzada de dolor, pero también de consuelo. Él era un buen hombre, honesto, trabajador. Me enseñó a no dejarme vencer por el miedo. El mío me enseñó a tenerle miedo a todo, replicó Elena con amargura. A su mal humor, a su silencio, a sus favores, todo con él tiene un precio. Por eso este plan era tan desesperado. Arturo y yo lo planeamos durante meses. Falsificar un certificado de defunción por un ataque cardíaco fulminante. Usar a sus contactos en una funeraria discreta. El sedante era clave. Se suponía que yo despertaría ya en la capilla, donde me esperaría una doctora de confianza de Arturo para llevarme a un lugar seguro, una clínica en Houston especializada en recuperación de traumas, un lugar donde Javier jamás podría alcanzarme. Pero todo salió mal. O quizás, dije, mirando las estrellas, salió como tenía que salir. Si no te hubieras despertado, yo te habría entregado en esa capilla. Habría cobrado mi dinero y me habría ido, sin saber nunca la verdad. Y tú habrías seguido, dependiendo del plan de Arturo. Ahora ya no dependes de nadie. Ahora somos tú y yo, tomando nuestras propias decisiones. Era una idea que se sentía poderosa, una verdad que emergía del caos. Esto ya no era el plan de Arturo. Era nuestro plan. Una alianza forjada en el miedo y la necesidad, bajo un cielo estrellado. ¿Y cuál es nuestro plan, Isabel?, preguntó Elena, y por primera vez vi una sombra de sonrisa en su rostro. Por ahora, esperar a que el motor se enfríe. Luego, encontrar agua. Hay un arroyo no muy lejos de aquí, si mal no recuerdo. Llenaremos el radiador y seguiremos. No iremos a Valle de Bravo. Iremos hacia el sur, hacia Guerrero. Conozco un pueblo pequeño, casi olvidado. Podemos escondernos allí un día o dos, pensar con claridad, contactar a Arturo desde un lugar seguro y decidir el siguiente paso.
Era un plan vago, improvisado, pero era un plan. Nuestro plan. Nos quedamos en silencio por un largo rato, cada una perdida en sus pensamientos, pero unidas por una extraña camaradería. Dos mujeres de mundos completamente diferentes, arrojadas, juntas por el destino a la parte trasera de una camioneta averiada. Ella, huyendo de una jaula de oro. Yo, huyendo de una vida de carencias. Y sin embargo, en ese momento, en ese claro del bosque, ambas éramos iguales, fugitivas buscando un nuevo amanecer. La vida a veces tiene una forma muy extraña de recordarte que la fortaleza no viene del dinero ni del poder, sino de la capacidad de levantarte cuando todo te empuja hacia abajo. Y en esa noche fría, ambas estábamos aprendiendo a levantarnos juntas. El motor de La Valiente finalmente se enfrió lo suficiente. Tal como recordaba, un pequeño arroyo corría a menos de 100 metros del camino. Usé una botella de plástico vacía que guardaba para emergencias, y viaje tras viaje logré llenar el radiador. El agua helada del arroyo se sentía como una bendición. Elena me ayudó, sin quejarse de sus zapatos de ciudad o de su vestido de lino, ahora manchado de tierra. Había una resiliencia en ella que su apariencia delicada desmentía. El terror inicial había dado paso a una determinación de acero. Nunca en mi vida había hecho algo así, dijo con una risa cansada mientras escurría el agua de sus manos. Javier siempre tenía a alguien para hacer todo. Yo solo era un adorno más en su colección. Bueno, pues ahora es una transportista de agua clandestina. Bromeé, y ambas reímos. Fue un momento breve, un destello de normalidad en 1900 medio de la locura, pero nos hizo un bien inmenso. Con el radiador lleno y el motor sonando un poco más saludable, reanudamos nuestro viaje. Dejamos atrás el refugio del bosque y nos incorporamos a una carretera secundaria que serpenteaba hacia el sur. El sol comenzaba a insinuarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos grises y rosados. El amanecer traía consigo una nueva clase de miedo. La noche nos había ofrecido su manto de oscuridad como escondite. La luz del día nos dejaría expuestas. «Tenemos que conseguir un teléfono», dijo Elena, su voz seria de nuevo. «Necesito hablar con Arturo. Debe estar desesperado. Él me dio un celular desechable, pero está dentro de mi bolso, en la casa. Parte del plan era dejar todas mis pertenencias para que pareciera que la muerte me sorprendió. Llegando a San Miguel, el pueblo que te dije, buscaremos una tienda, compraremos uno, pero tenemos que ser cuidadosas. No podemos usar tarjetas de crédito, solo efectivo», respondí. El sobre de Arturo Beltrán seguía en la guantera. Ahora ese dinero no solo era mi salvación, era nuestro salvavidas, el combustible para nuestra huida. Llegamos a San Miguel, al mediodía. Era un pueblo polvoriento y soñoliento, de esos que el progreso parece haber olvidado. Casas de adobe con techos de teja roja, una pequeña iglesia con el campanario inclinado y una plaza central con un kiosco oxidado. Era perfecto, éramos invisibles aquí. Estacioné La Valiente en una calle lateral, a la sombra de un pirul corpulento. «Quédate aquí y mantén un perfil bajo», le indiqué a Elena. «Yo iré a la tienda. Soy una cara más común en 1910, un lugar como este. Una señora mayor comprando un teléfono para hablar con sus nietos no levantará sospechas». Elena asintió, hundiéndose un poco en el asiento. Le di unos cuantos billetes del sobre. La tienda era un local pequeño y abarrotado que vendía de todo, desde abarrotes y herramientas hasta productos electrónicos básicos. Compré el teléfono más barato que tenían, un modelo simple sin internet ni lujos, y un par de tarjetas de saldo. También compré algo de comida, tortillas, queso, aguacates y un par de botellas de agua, cosas que pudiéramos comer en la camioneta sin llamar la atención. De vuelta en La Valiente, le entregué el teléfono a Elena. Sus dedos, acostumbrados a la pantalla táctil de un smartphone de lujo, tropezaron un poco con los botones de plástico. Marcó un número de memoria, con el rostro tenso por la
Concentración. Arturo, soy yo, dijo en cuanto contestaron. Su voz era un susurro apremiante. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta, y su expresión se relajó visiblemente. Sí, estoy bien. Estoy con ella. La transportista. Es una larga historia. El sedante no funcionó. No. No estamos en Valle de Bravo. Tuvimos que improvisar. Escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. ¿Entendido? No. Es demasiado arriesgado. Su gente podría estar vigilando todos los aeropuertos privados. Tenemos que asumir que Javier ya sabe que no estoy muerta. Para ahora, ya debe haber descubierto que el certificado de defunción es falso y que el cuerpo no está. Estará buscando a una mujer viva, no a un cadáver robado. Su lógica era impecable. Era inteligente y rápida, cualidades que seguramente había tenido que reprimir durante años. Escúchame, Arturo. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. Necesito que crees una distracción. Una grande. Algo que aleje la atención de Javier de esta zona del país. Y necesito que prepares una nueva ruta de extracción. Algo infalible. Pero no será pronto. Necesito tiempo para desaparecer del mapa por completo. Isabel, la señora Romero, ella conoce lugares. Confiamos en ella. Otra pausa. Luego, una sonrisa cansada, pero genuina, iluminó su rostro. Gracias, Arturo. Cuídate. Te llamaré desde otro número en 2 días. Destruye este. Y colgó. Sacó la batería y el chip del teléfono y me los entregó. Rómpelos y deshazte de ellos, por favor. Mientras yo trituraba el chip bajo la suela de mi bota, Elena me explicó. Arturo dice que Javier está como loco. Ha movilizado a todo su equipo de seguridad. Tienen gente en hospitales, morgues y aeropuertos. Pero su principal sospecha recae en un rival de negocios con el que ha tenido problemas. Arturo va a filtrar información falsa para reforzar esa sospecha, para que Javier dirija su búsqueda hacia el norte, hacia Monterrey. Eso nos da algo de tiempo, dije, sintiendo un resquicio de esperanza. Sí, y me dio un dato crucial. Javier tiene inversiones importantes en un complejo turístico de lujo en la costa de Oaxaca. Viaja allí a menudo, pero tiene una fobia casi patológica, a volar en aviones pequeños. Siempre viaja por carretera, en un convoy blindado, evita Guerrero a toda costa, dice que es territorio sin ley. Por eso tu idea de venir al sur es brillante, es el último lugar donde nos buscaría. El plan comenzaba a tomar forma, una estrategia nacida de la necesidad y la astucia. Nos quedaríamos en San Miguel esa noche. Encontraríamos una posada discreta donde pasar desapercibidas. Al día siguiente, nos moveríamos más al sur, adentrándonos en el corazón de la Sierra de Guerrero, un lugar donde los extraños eran fácilmente detectados, pero donde la lealtad de la gente, si te la ganabas, era más fuerte que cualquier ejército de matones. Esa noche, en una pequeña habitación de adobe con 2 camas sencillas, Elena y yo hablamos durante horas. Me contó de sus hijos, un hombre y una mujer, ambos viviendo en el extranjero, felizmente ignorantes del infierno de su madre. Los había enviado lejos a propósito, para protegerlos. Me habló de sus sueños rotos, de su amor por la pintura, un talento que Javier había ridiculizado hasta que ella abandonó los pinceles. Y yo le hablé de Ricardo, de nuestra vida sencilla pero plena, de la alegría de cosechar nuestro propio maíz, del dolor de su pérdida y de mi lucha por mantener a flote su legado, nuestra casa. En la oscuridad de esa habitación, las barreras entre nosotras se disolvieron por completo. Ya no éramos la dama rica y la transportista pobre. Éramos solo 2 mujeres, 2 almas cansadas compartiendo sus heridas y encontrando fuerza la una en la otra. ¿Sabes, Isabel?, me dijo Elena antes de quedarnos dormidas. Por primera vez en muchos años, no sé qué pasará mañana, y es la sensación más aterradora y, a la vez, más liberadora que he tenido en mi vida. Yo entendía perfectamente lo que quería decir.
Ambas habíamos estado viviendo vidas predecibles, una atrapada en la opulencia, la otra en la precariedad. Pero ahora, el futuro era un camino de terracería, incierto y lleno de baches, pero era nuestro para recorrerlo. Y por alguna extraña razón, eso me llenaba de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mañana seguiríamos nuestro viaje hacia el sur, hacia lo desconocido, y lo haríamos juntas. Los siguientes días se convirtieron en una neblina de carreteras secundarias y pueblos perdidos. Nos movíamos con el sol, evitando las horas de mayor tráfico y las rutas principales. La valiente, a pesar de sus achaques, seguía adelante, como si entendiera la importancia de nuestra misión. Se había convertido en nuestro santuario rodante, un caparazón de metal y óxido que nos protegía del mundo exterior. En cada pueblo, comprábamos un nuevo teléfono desechable, hacíamos una llamada corta y precisa a Arturo, y luego destruíamos el aparato. La información era nuestro activo más valioso y, a la vez, nuestro mayor riesgo. Arturo cumplió su palabra. Las noticias que lográbamos captar en radios de pilas hablaban de un conflicto corporativo que escalaba, una guerra sucia entre Javier Montemayor y un conglomerado industrial del norte. Había acusaciones de espionaje industrial, de sabotaje. La distracción estaba funcionando. La atención de Javier estaba, por el momento, desviada. Pero sabíamos que era una tregua frágil, un tiempo prestado que teníamos que aprovechar al máximo. Nos adentramos en la Sierra de Guerrero, un paisaje de una belleza brutal y sobrecogedora. Montañas que parecían cuchillos de piedra arañando el cielo, valles profundos cubiertos de una vegetación exuberante y ríos de agua cristalina que se abrían paso con una fuerza imparable. La gente de aquí era reservada, de miradas penetrantes y pocas palabras, pero poseían una dignidad y una fortaleza que me recordaban a mis abuelos. Para ellos, yo era una más. Una mujer mayor, de piel curtida por el sol, conduciendo una camioneta vieja. Elena, sin embargo, era más difícil de ocultar. A pesar de sus intentos por pasar desapercibida, había en ella un aire de refinamiento, en la forma en que se movía, en la cadencia de su hablar, que la delataba. Decidí que necesitábamos un refugio más permanente, un lugar donde pudiéramos bajar la guardia por más de una noche. Y solo había un lugar en el mundo donde me sentía lo suficientemente segura para hacerlo: el pueblo natal de mi madre, un pequeño caserío llamado Las Nubes, aferrado a la ladera de una montaña, tan aislado que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Hacía años que no iba, desde el funeral de mi tía abuela, pero sabía que todavía tenía familia allí, primos lejanos, gente de la tierra, para quienes los lazos de sangre eran sagrados. El viaje a Las Nubes fue el tramo más difícil. El camino era poco más que una vereda de cabras, y en varios puntos tuve que maniobrar la valiente con una precisión milimétrica para no despeñarnos por un barranco. Elena se aferraba a la puerta, pálida pero silenciosa, confiando en mis manos sobre el volante. Cuando finalmente llegamos, el sol se estaba poniendo, bañando el pequeño pueblo en una luz dorada y melancólica. Unas cuantas casas de adobe se aferraban a la montaña, rodeadas de milpas y cafetales. El aire era puro y olía a leña quemada y a flores silvestres. Mi primo, Mateo, un hombre de 70 años con el rostro surcado de arrugas como un mapa de su propia vida, nos recibió en el porche de su casa. Me reconoció al instante, a pesar de los años. Sus ojos oscuros y sabios se posaron en Elena por un momento, notando, sin duda, que no era de por aquí. Pero no hizo preguntas. En estos lugares, la gente sabe que a veces el silencio es la forma más alta de hospitalidad. Isabel, sobrina, qué milagro, dijo, su voz rasposa como la tierra seca. Estás en tu casa. Pasen, pasen. Mi mujer está preparando café. Nos acogieron sin reservas. Les presentamos a Elena como una amiga mía de la ciudad que necesitaba un descanso del ruido y el ajetreo.
Una mentira a medias que ellos aceptaron con una inclinación de cabeza. Esa noche, sentadas alrededor de la mesa de madera tosca, compartiendo frijoles de la olla y tortillas recién hechas, sentí una paz que creía perdida para siempre. Elena, que meses antes cenaba en restaurantes de lujo en Polanco donde una cuenta podía alimentar a esta familia por un año, comía con un apetito y una gratitud que me conmovieron. Estaba descubriendo un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar. Nos quedamos en las nubes durante casi 3 semanas. Durante el día ayudábamos en lo que podíamos. Elena, sorprendentemente, demostró tener un talento natural para cuidar el huerto. Sus manos, antes acostumbradas a los guantes de seda, se ensuciaron de tierra, y en su rostro apareció un color saludable que no le había visto nunca. Yo ayudaba a la esposa de Mateo a moler el nixtamal y a tejer. Por las tardes, nos sentábamos en el porche a ver cómo el sol se hundía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores imposibles. En ese tiempo, Elena floreció. El miedo constante que había marcado sus facciones fue reemplazado por una serenidad profunda. Empezó a dibujar de nuevo, usando trozos de carbón de la hoguera y papel de estraza que Mateo le conseguía. Dibujaba los rostros de la gente del pueblo, las montañas, las flores. Sus dibujos eran increíblemente buenos, llenos de vida y emoción. Estaba redescubriendo a la mujer que Javier había intentado enterrar. «Nunca he sido más feliz, Isabel», me confesó una tarde. «Tengo menos que nunca y, sin embargo, me siento más rica que nunca. Aquí, mi valor no está en el apellido que llevo o en la ropa que visto. Aquí simplemente soy». Yo también sentía que estaba sanando. La presión constante de las deudas y la soledad había disminuido, reemplazada por el ritmo lento y deliberado de la vida en el campo. Recordé quién era yo antes de que la necesidad me empujara a tomar decisiones desesperadas. Recordé el valor del trabajo honesto, de la comunidad, de la lealtad familiar, pero sabíamos que nuestro tiempo en ese paraíso prestado era limitado. Arturo nos contactó a través de un mensajero de confianza, un joven del pueblo vecino que hacía viajes a la ciudad más cercana. El mensaje era escueto. La nueva ruta de extracción estaba lista. Era arriesgada, pero era la única opción. Javier, frustrado por la falta de resultados en su búsqueda por el norte, empezaba a impacientarse. Pronto, su atención se volvería a extender como una mancha de aceite, cubriéndolo todo. El plan era el siguiente. Teníamos que viajar a la costa, a un pequeño pueblo pesquero llamado Puerto Escondido. Allí, Arturo había conseguido, a través de una serie de intermediarios y usando una empresa fantasma, alquilar un yate de pesca deportiva. El yate nos llevaría a aguas internacionales, donde nos encontraríamos con otro barco que finalmente llevaría a Elena a un lugar seguro en Costa Rica, un país sin tratado de extradición con México, por los delitos que Javier podría inventarle. La idea de volver a la carretera, de abandonar la seguridad de las nubes, nos llenaba de temor. Pero la alternativa, quedarnos y poner en peligro a la gente que nos había acogido, era impensable. La noche antes de partir, Mateo se sentó con nosotras. «No sé qué problemas las persiguen y no es asunto mío», dijo, mirando fijamente la llama de un quinqué. «Pero sé que son buenas mujeres. La tierra lo sabe. Vayan con Dios y que el camino sea bueno con ustedes. Recuerden que esta siempre será su casa». Sus palabras eran una bendición. A la mañana siguiente, antes del amanecer, nos despedimos con abrazos silenciosos y cargados de gratitud. La Valiente estaba lista, revisada, y con el tanque lleno gracias a la gasolina que Mateo había conseguido. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, viendo cómo las nubes se encogía en el espejo retrovisor, supe que una parte de mí se quedaría para siempre en esa montaña. Nuestro viaje había comenzado como una huida desesperada, pero se había transformado en algo más. Se había convertido en un peregrinaje, un viaje hacia el corazón de nosotras mismas. Elena había encontrado su libertad en la simplicidad,
y yo había encontrado mi propósito en la lealtad. Ahora nos enfrentábamos al último tramo, el más peligroso. El mar nos esperaba, y con él, la promesa de una nueva vida o el final definitivo de nuestra huida. El descenso desde la Sierra de Guerrero hacia la costa de Oaxaca fue como pasar de un mundo a otro. El aire fresco y puro de la montaña dio paso a una brisa cálida y húmeda, cargada del olor salino del mar. La vegetación cambió. Los pinos y encinos fueron reemplazados por palmeras y una selva baja y enmarañada. El azul del Pacífico apareció de pronto en una curva de la carretera, un horizonte infinito y deslumbrante que nos dejó sin aliento. Era una belleza abrumadora, pero para nosotras representaba la última y más peligrosa frontera. Llegar a Puerto Escondido fue un shock cultural. El pueblo, aunque conservaba un aire de comunidad pesquera, estaba lleno de turistas extranjeros, surfistas de piel bronceada y mochileros. Este anonimato, que normalmente habría sido una bendición, ahora se sentía como una amenaza. Cada rostro desconocido era un posible espía, cada mirada curiosa, una evaluación. La paranoia, que habíamos logrado mantener a raya en la quietud de las nubes, regresó con fuerza. Siguiendo las instrucciones de Arturo, nos dirigimos a una pequeña posada en la playa de Cicatela, famosa por sus olas gigantes. La posada era propiedad de un expatriado canadiense, un hombre mayor llamado Thomas, que formaba parte de la red de confianza de Arturo. Nos recibió con una sonrisa amable pero sin hacer preguntas, y nos condujo a una cabaña discreta al fondo de la propiedad, oculta entre bugambillas y palmeras. El Estrella del Sur zarpará mañana por la noche, nos informó Thomas en un español con un fuerte acento inglés. El capitán es un hombre de confianza. Los esperará en el muelle privado al final de la bahía. La marea estará alta, lo que facilitará una salida rápida. Tienen hasta entonces para descansar. La idea de pasar más de 24 horas esperando fue una tortura. El tiempo, que en la montaña había fluido con una lentitud sanadora, ahora se arrastraba, cada minuto cargado de una tensión insoportable. Desde nuestra cabaña podíamos oír el rugido constante del océano, un recordatorio perpetuo de nuestro inminente y arriesgado viaje. Elena estaba visiblemente nerviosa. Caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, su serenidad montañesa reemplazada por una ansiedad febril. Para distraerla y para calmar mis propios nervios, saqué los dibujos que había hecho en 1900. Las nubes. Los extendimos sobre la cama. Eran un testimonio de nuestro viaje, un diario visual de nuestra transformación. El rostro arrugado de Mateo, la sonrisa tímida de su esposa, la majestuosidad de las montañas, la humilde belleza de una flor silvestre. Míralos, Elena, le dije suavemente. Mira lo que has creado. Esta es la mujer que eres ahora. No dejes que el miedo te la arrebate. Ella se detuvo y miró los dibujos. Sus dedos trazaron suavemente las líneas de carbón. Una lágrima rodó por su mejilla. Tienes razón, Isabel. No puedo flaquear ahora. He llegado demasiado lejos. Esa tarde, mientras caminábamos por la playa al atardecer, tratando de mezclarnos con la multitud, ocurrió algo que nos heló la sangre. Un convoy de camionetas negras, idénticas a las que usaba Javier, pasó a toda velocidad por la carretera costera. Nuestros corazones se detuvieron. Nos agachamos instintivamente detrás de una barca de pesca varada en la arena, observando con terror cómo se alejaban en dirección al sur, hacia los resorts de lujo de Huatulco. ¿Crees que eran ellos?, susurró Elena con la voz temblorosa. No lo sé, respondí, aunque mi instinto me decía que sí. Podría ser una coincidencia, o podría ser que Arturo se equivocó, que Javier sabe que estamos en la costa. La duda se instaló en nosotras como un veneno. ¿Era el plan del yate una trampa? ¿Estaba Arturo, nuestro único aliado, comprometido? La confianza, que había sido nuestro cimiento, comenzó a resquebrajarse. Pasamos el resto del día y la siguiente mañana en un estado de alerta máxima, sobresaltándonos con cada sonido,
cada sombra. No hablamos mucho. El miedo era una barrera entre nosotras. Llegó la noche de la partida. La luna era una astilla de plata en un cielo nublado. Thomas nos llevó en su viejo jeep por un camino de tierra que bordeaba la costa, lejos de la carretera principal. El muelle privado era apenas una estructura de madera desvencijada que se adentraba en las aguas oscuras de la bahía. Amarrado al final, se mecía suavemente un yate de pesca de tamaño mediano, el Estrella del Sur. Las luces de la cabina estaban encendidas, arrojando un resplandor solitario en la oscuridad. «Hasta aquí llego yo», dijo Thomas. «El capitán los está esperando. Su nombre es Simón. Buena suerte, señoras». Nos dio una última mirada de aliento y se fue, dejándonos solas frente a nuestro destino. Caminamos por el muelle, el sonido de las olas rompiendo suavemente contra los pilotes de madera. Una figura corpulenta apareció en la cubierta del yate. Era el capitán Simón, un hombre de piel curtida por el sol y el mar, con una barba canosa y ojos que parecían haberlo visto todo. «Señora Romero, señora», dijo, dejando la pregunta en el aire. «Solo Elena», respondió ella. «Suban a bordo, tenemos que zarpar ya», nos instó, su voz grave y urgente. Justo cuando Elena ponía un pie en la cubierta, las luces de un vehículo iluminaron el inicio del camino de tierra. Un sudor frío me recorrió la espalda. Eran 2 camionetas negras, inconfundibles. Se acercaban a toda velocidad. «¡Nos encontraron!», grité. «¡Vámonos ahora!». Simón no necesitó más explicaciones. Mientras yo ayudaba a Elena a subir, él corrió hacia el timón y encendió los motores con un rugido que rompió el silencio de la noche. Las camionetas frenaron bruscamente al inicio del muelle y varios hombres vestidos de negro saltaron de vindo siendo ellas. No eran policías, eran los matones de Javier. «¡Suelten amarras!», gritó Simón. Corrí hacia la popa y empecé a desatar la gruesa soga que nos mantenía atados al muelle. Mis dedos, torpes por el pánico, luchaban con el nudo. Los hombres corrían por el muelle hacia nosotros, gritando órdenes ininteligibles. Uno de ellos levantó un arma. «¡Isabel, agáchate!», gritó Elena. Un disparo resonó en la noche, y una astilla de madera saltó del muelle a centímetros de mi cabeza. Me tiré al suelo, el corazón latiendo desbocado. El nudo seguía sin ceder. Los hombres estaban a solo unos metros. Estábamos perdidas. Fue entonces cuando Elena actuó. Con una agilidad que nunca hubiera creído que poseía, agarró un bichero, un largo gancho de metal que se usaba para la pesca, y con todas sus fuerzas golpeó la soga contra el borde afilado de una cornamusa de metal. 1, 2, 3 veces. Las fibras de la soga comenzaron a deshilacharse. Los hombres estaban casi sobre nosotras. Uno de ellos saltó, intentando abordar el yate. Con un último golpe desesperado, la soga se rompió. El yate, libre al fin, se separó bruscamente del muelle por la fuerza de los motores. El hombre que había saltado cayó al agua con un grito de sorpresa. Los otros se detuvieron en el borde del muelle, impotentes, mientras nos alejábamos rápidamente hacia la oscuridad del mar abierto. Nos quedamos en la cubierta, abrazadas, temblando, viendo cómo las figuras de los hombres y las luces de sus camionetas se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer. Estábamos a salvo. Lo habíamos logrado. El capitán Simón se nos acercó, su rostro serio, pero con un brillo de admiración en los ojos. «Nunca había visto algo así», dijo, mirando a Elena. «Tiene usted el coraje de un león, señora». Elena sonrió, una sonrisa de agotamiento y triunfo. «Tuve una buena maestra», dijo mirándome. Mientras el Estrella del Sur se adentraba en el océano, dejando atrás la costa de México y la vida que habíamos conocido, me di cuenta de que este viaje nunca había sido solo sobre la huida de Elena. También había sido sobre mi propio despertar. La mujer asustada que había aceptado transportar un ataúd por dinero
había muerto en algún punto del camino. En su lugar, había nacido una mujer que había redescubierto su propia fuerza, su propio valor. Miré a Elena, su rostro iluminado por la luz de la luna que por fin se abría paso entre las nubes. En sus ojos ya no había miedo, solo la promesa de un futuro por escribir. Y en mi corazón, a pesar del cansancio y la incertidumbre de lo que vendría, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos enfrentado al monstruo y habíamos ganado. La justicia no siempre se encuentra en los tribunales. A veces se forja en la oscuridad de la noche, en la lealtad inquebrantable y en el coraje de dos mujeres que se negaron a ser vencidas. El mar nos acogía. Y por primera vez, el horizonte no parecía un final, sino un comienzo. El viaje en el Estrella del Sur duró 2 días y 2 noches. Fueron días de una calma surrealista, un limbo entre el pasado que habíamos dejado atrás con violencia y el futuro incierto que nos aguardaba. El mundo se redujo al vaivén del barco, al azul infinito del mar y al cielo cambiante. El capitán Simón y su único tripulante, un joven silencioso llamado Pedro, nos trataron con un respeto distante, dándonos el espacio que necesitábamos. Nos instalaron en un pequeño camarote que, a pesar de su sencillez, se sentía como una suite de lujo en un hotel de Beverly Hills después de las semanas de huida y escondites precarios. Elena durmió casi todo el primer día, un sueño profundo y reparador, como si su cuerpo y su mente finalmente se permitieran procesar el trauma y la tensión acumulados. Yo, en cambio, pasé horas en la cubierta, mirando la estela que dejábamos en el agua, reflexionando sobre la increíble cadena de eventos que me habían traído hasta aquí. Pensé en mi casa, en mis deudas, en la vida tranquila y predecible que había sido arrancada de raíz. Y, sorprendentemente, no sentí nostalgia ni arrepentimiento. Sentí gratitud. La vida me había puesto a prueba de la forma más extraña posible, y yo había respondido. Había descubierto reservas de coraje y resiliencia que no sabía que poseía. Recordé una de las filosofías de mi padre, un hombre de campo con la sabiduría de un maestro. Él decía que la vida es como un río. A veces fluye manso y tranquilo, y a veces se enfurece en rápidos que amenazan con volcarte. El secreto, decía, no es intentar controlar el río, sino aprender a navegarlo, a usar su propia fuerza a tu favor. En estas últimas semanas, Elena y yo habíamos estado atrapadas en los rápidos más violentos, pero juntas habíamos aprendido a manejar nuestra pequeña barca. Cuando Elena despertó, era una mujer transformada. El último vestigio de la víctima asustada había desaparecido, reemplazado por una serenidad luminosa. Hablamos durante horas, no sobre el pasado o el peligro, sino sobre el futuro, sobre sus planes. «Quiero volver a pintar», me dijo, sus ojos brillando con una pasión renovada. «Pero no los retratos perfectos que Javier esperaba de mí. Quiero pintar la verdad, el rostro de Mateo, las montañas de las nubes, tu rostro, Isabel, lleno de fuerza y preocupación la noche que abriste el ataúd. Quiero que mi arte cuente historias de supervivencia y de esperanza». «¿Y qué harás en Costa Rica?», le pregunté. «Arturo ha preparado todo. Tengo una nueva identidad, una pequeña casa cerca de la playa. Y lo más importante, ha logrado desbloquear una parte de las inversiones que mis padres me dejaron, desviándolas a una cuenta a la que Javier no puede acceder. No es mucho comparado con la fortuna de los Montemayor, pero es mío. Es suficiente para empezar de nuevo, para vivir una vida sencilla y libre». Me tomó la mano. «Y una parte de eso es para ti, Isabel. Más de lo que Arturo te pagó inicialmente. Lo suficiente para que nunca más tengas que preocuparte por el banco, para que puedas vivir en paz en tu casa. Es lo menos que puedo hacer. Me salvaste la vida». Las lágrimas llenaron mis ojos. No por el dinero, sino por el gesto. Por el reconocimiento. Por el lazo indestructible que se había forjado entre nosotras. «Tú también me salvaste a mí, Elena. Me salvaste de la desesperación.
Me recordaste que todavía tenía algo por lo que luchar. En la segunda noche, nos encontramos con el otro barco en la inmensidad anónima de las aguas internacionales. Era un velero elegante, de aspecto mucho más moderno que el Estrella del Sur. El intercambio fue rápido, profesional. Nos despedimos del capitán Simón con un profundo agradecimiento. Al subir al velero nos recibió un hombre joven, el contacto de Arturo en Costa Rica. La despedida entre Elena y yo fue la parte más difícil. Nos abrazamos en la cubierta del velero, bajo un cielo cuajado de estrellas que parecían al alcance de la mano. «Gracias por todo, Isabel», susurró Elena en mi oído. «Nunca te olvidaré». «Y yo a ti tampoco», respondí, con la voz quebrada. «Sé feliz, Elena. Te lo mereces más que nadie en el mundo». Le entregué uno de los dibujos que había hecho, un retrato a carboncillo de nosotras dos, sentadas en el porche de la casa de Mateo, con las montañas al fondo, un recuerdo de nuestro santuario, de nuestra alianza. Ella lo tomó con manos temblorosas y me dio un último abrazo. Vi cómo el velero se alejaba, llevándose a mi amiga hacia su nueva vida. El Estrella del Sur viró y comenzó el lento regreso a México. Me sentí extrañamente vacía, pero también llena de una paz profunda. La misión estaba cumplida. El viaje de regreso fue solitario. Llegamos a un puerto diferente, más pequeño y discreto que Puerto Escondido, donde me esperaba un coche, enviado por Arturo. Me llevaron a un pequeño aeropuerto regional donde un jet privado, también fletado por él, me esperaba para llevarme de vuelta a Toluca. Era mi primera vez en un avión así, con asientos de cuero y un servicio impecable. Era el mundo de Elena, el mundo de Arturo, un mundo de lujo y poder que me resultaba completamente ajeno. Pero ya no me sentía intimidada por él. Había visto lo que había detrás de la fachada y sabía que la verdadera riqueza era otra cosa. Un par de días después, ya de vuelta en mi casa, la que ahora sabía que no perdería, recibí una última llamada de Arturo Beltrán. «Isabel», dijo su voz grave a través del teléfono. «No tengo palabras para agradecerle lo que hizo. La lealtad y el coraje son las cualidades más raras y valiosas. Elena está a salvo y comenzando su nueva vida. Javier Montemayor nunca la encontrará». «¿Y él? ¿Qué pasará con él?», pregunté. «Javier seguirá siendo Javier. Poderoso, intocable. El mundo rara vez es justo en ese sentido. Pero ha perdido. Elena le ha ganado la batalla más importante, la de su propia libertad, y él lo sabe. Vive con esa herida, y para un hombre como él, esa es una forma de castigo». Hablamos un poco más. Me confirmó que el dinero prometido por Elena ya había sido transferido a una nueva cuenta bancaria a mi nombre. Me pidió que fuera discreta, que volviera a mi vida normal tanto como fuera posible. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina por un largo rato. La casa estaba silenciosa, como siempre, pero ya no era un silencio de soledad, sino de paz. Salí al patio y miré la Valiente. Estaba abollada, sucia, más vieja que nunca, pero para mí era el carruaje más hermoso del mundo. Había sido nuestra cómplice, nuestro refugio, el testigo mudo de nuestra increíble aventura. La vida, eventualmente, volvió a una especie de normalidad. Pagué la deuda del banco. Hice algunas reparaciones en la casa que había estado posponiendo por años. Seguí con mi pequeño negocio de fletes, pero ahora con más selectividad, sin la desesperación que me había llevado a aceptar aquel trabajo nocturno. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento silbaba fuera, me parecía escuchar un eco lejano, un toc, toc ahogado, y sonreía. Ya no era un sonido de terror, sino un recordatorio. El recordatorio de una noche en que la vida me dio un vuelco y me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de valentía puede encender una luz, y que la lealtad y la amistad, a veces, nacen en los lugares más inesperados, como en el interior de un ataúd en una carretera solitaria. Nunca volví a saber de Elena directamente, pero a veces
Leía en alguna revista de arte internacional sobre una nueva y misteriosa pintora costarricense, cuyo trabajo, lleno de fuerza y emoción, estaba causando sensación. Y yo sabía que era ella. Y sabía que era libre. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio. Deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta, hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro y dejar que esa luz nos guíe incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia y esta reflexión te acompañaron,
Déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país me estás leyendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Y si tienes ideas para futuras historias o temas que te gustaría que explorara, compártelas conmigo. Tu opinión es mi mayor inspiración. No olvides seguirme para no perderte nuestro próximo viaje juntos.